Hay otras formas de queratosis actínicas, como el cuerno cutáneo que mencionaba, pero ese sí es muy así exofítico. Ese cuerno cutáneo, pues igual hay que tratarlo como un carcinoma in situ, pues prácticamente, ¿no? Entonces, la cuestión es revisarle a los pacientes. Los pacientes a veces van por otra cosa, pero si ustedes ven muchas lesiones de fotodaño, pues desde las pequitas, léntigos solares, si ven que es una persona de piel clara y que tiene otras manifestaciones de daño solar. Déjenme ver si ayer vi una paciente, precisamente esa piel que tienen como amarillenta, esa piel, ahorita voy a buscar mi celular y les voy a enseñar una que vi precisamente ayer. A ver si logran ver ahí. Sí, doctor. Ajá, ven esa piel que se ve como en la mejilla, como hasta esas arruguitas así cuadriculadas, y tiene una coloración así como amarillenta, cetrina que se llama. Eso es de mucho daño solar. Y la paciente acude por esta lesión en la nariz, sí, que efectivamente se arrancó la costrita, sí, y ya le empieza a molestar, es una queratosis actínica. Pero así la paciente tiene muchos, o sea, entonces hay que tocarle y hay que revisarlo y empezar pues a darle toda la orientación de vigilarse, protegerse del sol y bueno, dar el manejo que vamos a tener ahorita. Creo que ya vi por ahí a Luis Donaldo. Sí, doctora. Buen día compañeros. Ahorita les presento mis diapositivas. Espero que sí les agarre porque no las tengo todas y no estoy en mi casa. Tengo que salir estos fines. Como trabajo los fines, por eso no estoy, pero sí se los puedo preparar. Permítame tantito. Ahí va. Doctora, ahorita lo que nos mostró, las lesiones que nos mostró en su celular, ¿ya son crónicas? Sí, ya la paciente tiene, sí, eso es, todas esas arruguitas así profundas, cuadriculadas, esa piel cetrina, es de fotodaño crónico, muy crónico. Las radiaciones solares se van acumulando desde la infancia. Acuérdense que mencionamos que en los primeros 28 años se reciben aproximadamente el 50-60% de toda la radiación que vamos a recibir durante toda la vida. Solamente que muchas veces pues en la infancia no se ve ese daño crónico. Conforme se va acumulando ya se va manifestando. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí se ve. Sí lo ven, ¿verdad? Sí. Ok. Pues buen día, compañeros. Buenos días.
Buen día, doctora. Buenos días. Disculpen las tardanzas. Bueno, les voy a explicar sobre un tema demasiado importante, demasiado a la alza, pues en los últimos años, ¿no? Que es sobre precáncer. Bueno, para comenzar a hablar, tenemos que conocer la definición, tenemos que saber a qué se refiere o cuáles son los diferentes factores que hacen que esta enfermedad sea una de las enfermedades con mayor índice a la alza en los últimos tiempos. Pues bueno, para definirla tenemos que pues estas son lesiones cutáneas que tienen una naturaleza progresiva que pueden terminar en la transformación maligna y desarrollo de cáncer de piel. Pues eso está más que claro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta enfermedad se ha elevado o tiene uno de los mayores índices a la alza en el último tiempo? Pues es porque hemos cambiado diferentes maneras en la cual interactuar con nuestro medio y existen factores que predisponen al desarrollo de la misma. ¿Cuáles son estos tipos de factores? Pues como en cualquier enfermedad o como en cualquier padecimiento, pues existen los factores genéticos. Ahí podemos observar, el factor genético es importante porque de todas maneras lo explicaremos adecuadamente en esta exposición, pero el factor genético es muy predisponente a tener este tipo de desarrollo de cáncer de piel. Ok, ahora ya tenemos un factor predisponente. Abordamos el segundo factor predisponente que tenemos, que incluye este tipo de enfermedad, pues también el tono de piel o de piel que nosotros podemos manejar. Ahí les puse una imagen, las diferentes tonalidades de piel, en este caso una muchacha muy blanquita, de término, en este caso morenita y así, ¿no? Entonces, el tono de piel es igual un factor muy preciso de esta enfermedad y claro está, como lo vimos o como lo hemos sido, la exposición al sol. La exposición al sol es otro de los factores muy predisponentes para el desarrollo de dicha enfermedad. Ok, ya tenemos 3 grandes factores que influyen. Disculpen si es... ¡Ey! Espérate. Bueno, estos son los 3 grandes factores que nosotros tenemos en dicha enfermedad. Bueno, avanzando con la misma, tenemos 2 tipos de grandes lesiones, o sea, 2 tipos de paradigmas para la misma. No sé si ahí me lo cargue, sí me lo carga, ¿verdad? Sí. Perfecto, ok, avanzamos. Entonces, tenemos lesiones precancerosas más comunes. ¿Y cuáles son estos 2 tipos de lesiones precancerosas? Tenemos las queratosis actínicas y los nevos melanocíticos atípicos o displásicos. Ok, en el caso en el que vamos a abordar de mayor manera, porque son los que tienen mayor frecuencia, son los que tienen mayor índice de desarrollo de un cáncer a futuro, o en los que tenemos mayores estudios, podemos decirles que tenemos a la queratosis actínicas, pero los nevos, melanocíticos atípicos o displásicos, en estos son marcadores de un riesgo aumentado para desarrollar un melanoma maligno, ok, pero con menor frecuencia. Estas son lesiones precursoras de melanoma, aunque hay que decirles, aunque ustedes deben de saber, que pues la transformación maligna de estas lesiones individuales son extremadamente más raras. O sea, el índice del desarrollo de estas mismas, y lo vamos a ver a lo largo de esta exposición, son frecuencia de aparición son muchísimo más difíciles, ¿no? Bueno, en el caso de, también para mencionarles que estos nevos, ¿qué podemos aportarles epidemiológicamente? Pues en eso ustedes deben de saber que alrededor del 1.5 a 8%, 18% de la población general de Estados Unidos se va a observar
observar este tipo de lesión precancerosa. Es importante que ustedes sepan esto. También es importante que principalmente es en adultos jóvenes de en la tercera edad o cuarta década de vida, y pues de que inclusive en este tipo de lesiones principalmente afecta a la pubertad. También es importante que pues este tipo de en los nevos melanocíticos no tienen ¿cómo podría decirlo? Que no tienen, que se caracterizan pues por una morfología normal que se evalúa. Entonces aquí lo vamos a evaluar por un ABCD. ¿Y a qué me refiero con esto? Principalmente el A es por una simetría de la lesión, como en todo, ¿no? Nosotros a lo largo del curso, o lo que hemos visto, y pues como la doctora nos ha explicado, el A, pues en este caso vamos a manejar como una simetría de la lesión, observar la lesión. Siempre la doctora se ha encargado o nos ha dicho en múltiples ocasiones que debemos de ver cómo es que está conformado, cómo es que vemos un tipo de lesión y analizarla adecuadamente antes de realizar cualquier estudio de laboratorio o diferente cuestión, ¿no? Ok, en el tipo del P debemos de ver el borde. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si el borde es irregular o mal definido. Principalmente en este tipo de lesiones, los bordes, como lo vamos a ver en las diferentes imágenes en un momento, los bordes siempre debemos de analizarlos. ¿Por qué? Porque preferentemente cuando un borde es irregular y mal definido, nos indica un tipo de lesión que puede ser de origen maligno, ¿no? En el tipo C, como les dije, pues ya tenemos A, que es la simetría, en el B, que es el tipo de borde, que si es irregular o mal definido, en el C, qué color es, ¿no? O sea, qué colores, si puede ser un color variado, como un café o un negro rojo, o diferente tonalidad, que también esos tipos de colores que les menciono puede que tenga una lesión de otra índole que nos indique malignidad. Y en el tipo D, en el diámetro, siempre sabemos que un diámetro entre mayor sea y entre el desarrollo también, como la doctora nos ha especificado, a lo largo de este curso, siempre si tiene un mayor diámetro o un crecimiento acelerado, pues nos indica una mayor malignidad. Bueno, avancemos, ¿no? Ok, ahora eso de lo que les hablaba principalmente son los nevos melanocíticos atípicos o displásicos, que son muy, muy presentes en Estados Unidos. Ahora, abordaremos la queratosis actínica. ¿Qué pasa con ese tipo de enfermedad? Principalmente son queratosis solares o que resultan de la proliferación de queratinocitos atípicos. ¿Qué pasa con estos? Estos se expresan del espectro del carcinoma espinocelular, principalmente. Entonces, la progresión hacia el carcinoma espinocelular es variable, pero se considera que los pacientes con queratosis actínicas múltiples tienen alrededor de un 10% del desarrollo del cáncer, lo cual es muy poco también. Y miren, acá podemos observar, para irnos empalpando de mejor manera, podemos ir observando este tipo de lesiones, como son las queratosis actínicas. Miren, aquí les coloqué unas imágenes donde son los principales daños en los que realiza una persona. Miren, aquí podemos ver en el caso de la región de la cara de esta persona adulta, las manos, en el dorso de la mano, y pues en el caso de la región de su nariz, ¿no? Ahí podemos ir observando principalmente este tipo de lesiones. Bueno, ¿qué epidemiológico nos aborda esta? Pues principalmente debemos de saber que estas son más frecuentes en pacientes con piel blanca, con exposición crónica a la luz solar, pues como en todo, ¿no? Ese tipo de lesiones nos aborda principalmente estos dos grandes
sería dos grandes polos en los pacientes, ¿no? Un paciente con piel blanca, con gran exposición crónica a esta luz, también con los defectos genéticos que hemos hablado. ¿Y cuáles son estos defectos genéticos allá después de un daño actínico? Y que principalmente también con el pelo de color claro, la predisposición a quemaduras solares, la incapacidad para que el paciente se broncee. Ya vieron que últimamente está demasiado de moda, que los pacientes quieren broncearse, o en este caso, las personas con un tono de piel clara, ellas quieren muchas veces broncearse, y pues este tipo de acto, pues que se ha venido muy a la alza, ha elevado en mayor medida este tipo de lesiones. Y pues también la piel en el cuero cabelludo, ya vemos que también la mayoría de las personas de color, o sea, en este caso que sea de piel blanca, presenta muchas lesiones en el cuero cabelludo, y ahí es donde también nosotros debemos estar observando. Y pues también la calvicie, ¿no? Estos son otros factores que pueden influir de mayor medida. Bueno, en los factores genéticos, en los factores Ya cárgalo a tu perrito. ¿Cómo? Ya cárgalo. Sí, se pone a ladrar. Bueno, en estos tipos de pacientes con daño actínico hay que mencionarles que inclusive tenemos 3 enfermedades muy representativas, como puede ser en estas que tienen una deficiente reparación de DNA, que es el seroderma pigmentoso, también el síndrome de Blum, el síndrome de Rodman-Thompson. Este tipo de enfermedades hay que estar muy al pendiente, porque puede que nos desarrollen un tipo de lesión precancerosa, o en este caso, un tipo de lesión cancerosa. No sé si quisiera comentar algo, doctora. Sí, en general son genodermatosis, que en nuestro medio son raras, quizás es más frecuente el genoderma pigmentoso. El problema es que estos pacientes, digamos que tienen un envejecimiento prematuro, ¿sí? Entonces, pero así sucede con la piel, con el pelo, con los ojos, tienen cataratas, pueden tener, a veces se puede acompañar de retraso psicomotor, tienen una deficiencia generalmente el genoderma pigmentoso de P53. Acuérdense que este es el gen, digamos, de defensa, el que va eliminando y va produciendo la apoptosis de todas estas células que se van dañando. Cuando se pierde esa capacidad, entonces todos estos problemas que veníamos platicando, de que desde la infancia, que en la infancia no se ve mucho este daño solar, a pesar de que a esa edad se recibe la mayor cantidad de radiación solar, precisamente porque están activos todos estos mecanismos de defensa. Pero cuando hay algún factor genético que falla ahí, entonces pacientes muy jóvenes, desde la infancia, pues pueden tener queratosis actínicas, carcinomas, vasos celulares, epidermoides, etcétera, ¿no? Pero aparte tienen otras manifestaciones, puede ser retraso, puede ser alguna otra cosa. Entonces sí se ven, es muy raro, pero sí hay reporte de casos. Aquí lo importante, que sí es muy frecuente, es lo de la calvicie, que la calvicie, sobre todo en el hombre, pues es muy común, ya lo hemos visto que realmente muy complicado tratar estas calvicies, y que pueden empezar desde los 25 o 30 años de edad, ya están así peloncitos. Entonces, cuando ustedes vean un paciente así, y sobre todo si tiene la piel clara, y bueno, y en nuestro medio que tenemos mucho sol, sea claro, sea oscuro, lo que sea, aunque venga porque le duele la panza,
por favor, recomiéndoles que se tiene que proteger del sol, tiene que utilizar una gorra. ¿Por qué? Porque a largo plazo puede tener este tipo de lesiones y pueden derivar en un carcinoma epidermoide. O sea, de eso se trata un poquito, de educar a la población. El paciente que está pelón, ahí están con las brillantes y lisas, y etcétera, y no se cuidan nada, ¿no? O sea, no saben que se tienen que cuidar. Entonces, esa es la idea de esta plática, pues también, de que ustedes van a ser médicos de, no sé, excelentes médicos, ya sean generales, ya sea la especialidad que tomen, pero hay ciertas cosas, la piel se ve, entonces hay algunas recomendaciones que ustedes pueden hacer aunque venga por otra enfermedad, ¿no? Entonces, sí, se trata de prevenir esto. Sí, claro, pues todo lo que en este caso, doctora, gracias, nos mencionó, pues principalmente debemos de observar al paciente, principalmente también debemos de saber cuáles son las deficiencias del mismo, inclusive solo con que entre a la consulta, pues ya te da un panorama de cuál es prácticamente cuál es el padecimiento que es el que requiere y cuál es el que nosotros debemos de abordar. Principalmente debemos de saber que estos 3 tipos de síndromes, y como lo mencionó claramente la doctora, son una deficiencia en el tipo del tejido epitelial. Principalmente, también debemos de saber que pues el tipo de paciente con un tipo de tonalidad más blanca es el que va a estar más predisponente, con el cual tenemos que abordar de manera adecuada. También, como igual la doctora lo mencionó de mejor manera, y ahorita lo vamos a observar también, y se los voy a tratar de explicar, que los factores genéticos son demasiado determinantes en el tipo del padecimiento, y como lo dijo, pues en el tipo del P53, en el DNA. Bueno, avanzamos con la misma y pues ya sabemos cuáles son estos factores predisponentes, ya sabemos cómo es el tipo de paciente que va a tener mayor predisposición al mismo, y pues aquí les dejé unas pequeñas 2 imágenes de cuáles son el tipo de daño, en el caso que aquí se les llama queratosis actínicas, cómo es el tipo de daño que le realiza pues los rayos ultravioleta en la piel del paciente. Miren cómo es que se encuentra dañado, cómo es que el paciente también, ante esta calvicie que presenta, que es muy predisponente en el tipo de pacientes con piel blanca, es que demuestran, o que nosotros también tenemos que indagar, ¿no? Bueno, vamos a otro tipo de datos. Bueno, en Estados Unidos, alrededor del 55% de dicha enfermedad es en hombres, o sea, que tiene una alta predisposición en hombres, y alrededor del 37% es en mujeres. ¿Por qué? Porque las personas en este ámbito tienen mayores predisposiciones a hacer actividades al aire libre, como muchísimas actividades físicas, ¿no? Pero también quiere decir que pues el hombre en diferentes actividades no tiene la correcta educación de cuidarse, de cuidar el tono de piel. Entonces, tenemos esas tasas de predisposición a dicho desarrollo de la enfermedad. Bueno, ahora, el riesgo también va a ser mayor en personas que presentan más de 6 quemaduras solares. La mayoría de dichos individuos de este grupo van a presentar una edad entre 65 y 74 años de edad. Ok, entonces, ¿qué nos indica esto? Que son personas también de una edad más avanzada. Igual como lo vimos, como explicó en este caso mi compañera Alejandra, pues es que el uso apropiado y prolongado de dicho protector solar va a reducir el riesgo, pero como ella también y como la doctora nos explicó, o sea, también que sea un protector solar adecuado, no es cualquier protector solar que sale al mercado, ¿no? Entonces, la incidencia va a aumentar por edad y por los lugares que tengan mayor radiación, y pues principalmente al que tenemos es como Australia, a un lugar en sí, ¿no? Y pues va a incrementar
también el desarrollo de dicha enfermedad, la incidencia en la inmunosupresión, también en pacientes inmunosuprimidos eran los cuales se presentaba en mayor medida. Y es importante mencionarles, aunque requiere de mayor estudio, como en cualquier enfermedad, que se había presentado, o bueno, se ha presentado mucho dichas lesiones de queratosis actínicas en pacientes que presentan un tipo de BPH, pero que no se sabe a qué se debe, ¿no? Pero el BPH está por todos lados. Ay, sí. Eso sí, pero principalmente se ha venido viendo que en muchos pacientes con BPH tienen este tipo de lesiones o predisponen a este tipo de lesiones, pero necesita mayor estudio, ¿no? Mire, yo realmente eso del BPH ni se lo menciono a los pacientes porque entonces se crean así como que la idea, bueno, deme algo para el BPH, deme algo, o que yo les pueda asegurar, pues, o que me vacuno y eso me va a disminuir la predisposición. O sea, nada de eso se conoce. Entonces, no perder la información de lo más importante, que es de que se protejan del sol, ¿sí? Entonces, a veces, si ustedes ven un paciente desde la infancia que llega por otra cosa, pero tienen piel blanquita, hay antecedentes genéticos de cáncer y tiene todos estos, hay alguien que quiere unirse, no saben quién es. Creo que es Jaime, doctora. A ver. Y que tiene todos estos nevos y etcétera, pues hay que enseñarles porque lo que mencionas aquí, que el hecho de más de 6 quemaduras solares en Australia, si ustedes vieran las medidas que toman para la educación de la protección solar, que dice uno, bueno, aquí en México, claro que ya tienen otro tipo de problemas, mucha piel muy clara, pero ellos mencionan ahí en sus cuidados, no exponer a los niños menores de 3 años al sol. Ay, y aquí, no, hay que sacarlos para que agarren, para que, pues, no, aguanten después el sol, etcétera, ¿no? Entonces, son conceptos totalmente equivocados que yo creo que tenemos que ir modificando, ¿ok? Claro, pues prácticamente lo explicó adecuadamente la doctora, ¿no? En este caso, sí, el tipo de conductas, el tipo de, pues sería de como nuevas actividades que se han venido realizando son los que pueden desarrollar un tipo de enfermedad. Y pues claramente está que a veces no tomamos adecuadamente una responsabilidad adecuada con en este caso con nuestros hijos, por así mencionarlo, y pues claramente está que ahí tenemos un tipo, o sea, no tenemos a una población en general que tiene demasiados factores predisponentes para desarrollar este tipo de cáncer, como lo es Australia, ¿no? Actividades que no generan, que generan un factor inadecuado para un buen desarrollo en el caso de los niños, ¿no? Bueno, entonces avanzamos y entramos a algo más importante, a cómo es que esta enfermedad se desarrolla. Pues principalmente, y la doctora lo mencionó, que es que esta se producen por la acción persistente de la luz solar, pues todos estamos de acuerdo en eso, pero también que debemos de saber que esta tiene un efecto acumulativo, mencionarlo, decirle al paciente, igual nosotros también tenemos que explicarlo. ¿Y cómo es esto? Que pues la luz ultravioleta es inmunosupresora y causa mutaciones en el ADN celular y pues principalmente también en el gen P53. Este gen también pues son los factores predisponentes que puede presentar cualquier persona, que también nosotros o la persona no tiene pues idea de esto, pero nosotros estamos en la responsabilidad de decirle. Y pues aquí les coloqué dos pequeñas imágenes en el cual podemos ver rápidamente pues en la piel sana cómo es que está la conformación celular de la misma, cómo es que se comienza esta queratosis actínica, cómo es que el daño
en la misma capa celular se va ocasionando y que va, en este caso, y ya lo sabemos de gran medida, que es que predominen las personas de piel blanca y con las efélides, y que nosotros tenemos que tener principal cuidado y también las principales recomendaciones que podemos ofrecerle. Miren, ¿cómo es que se desarrolla estas? Pues sabemos que el daño ultravioleta en las personas sería en la capa celular, o sea, la gran exposición al sol y todo, va a llegar a ser un tipo de daño a este gen P53, perdón, lo cual el uso prolongado de estos rayos ultravioleta va a generar un tipo de apoptosis y este tipo de apoptosis va a ser acumulativo. Entonces, estas personas con la predisposición al tipo, a este gen, va a ser que se vaya creciendo un tipo anormal de proliferación celular, lo cual va a ser un tipo de muerte celular y esto ya no lo podemos controlar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que puede desarrollarse un tipo de cáncer in situ. Sí, no, o sea, el gen P53 regula y se produce la apoptosis de las células que van dañándose, digamos, de las que van saliendo mal. Cuando hay alguna alteración de este gen P53 se pierde esa capacidad. Entonces ya no puede eliminar a todas esas células y entonces empiezan a ver, digamos, esto, digamos, es la primera, es lo normal. Está el gen P53 funcional y entonces se elimina, provoca la apoptosis de las células malignas. Cuando hay una disfunción del gen P53, pierde esa capacidad de esta apoptosis de matar a esas células que son malignas o que tienen algún defecto, y entonces ya estas empiezan a proliferar y es lo que nos va a dar el cáncer de piel. ¿Okay? Exacto. Exacto. Así, pues sí, perfecto, así como lo explicó la doctora. Ese es el regulador principalmente, entonces ahí lo podemos observar en la pequeña tablita que tenemos a la derecha y pues ya tenemos cómo es el desarrollo o uno de los factores que el paciente puede generar para el desarrollo del mismo. Bueno, avanzamos, ok, vamos al cuadro clínico. Entonces, ¿qué debemos de saber? Que principalmente este tipo de lesiones son únicas o múltiples en zonas expuestas. ¿Y cuáles son las zonas expuestas que nosotros tenemos? Principalmente tenemos la cara, la piel cabelluda, las orejas, cuello, antebrazos y dorso de manos, y en mujeres también las piernas, ¿no? Esas son las principales lesiones, las principales zonas expuestas que nosotros, bueno, en este caso que se presenta. Ahora, vamos a ver que pues la piel adyacente muestra daño solar en forma de piel gruesa, de tipo amarillenta, con hipopigmentación e hiperpigmentación, telangiectasias y resequedad. Acá les coloqué dos pequeñas imágenes, principalmente miren cómo es el daño que presenta esta paciente en la zona del dorso de las manos. Miren cómo es que ya tenemos un daño bastante acelerado, igual que sería con un poco cuidado que ha presentado la paciente y pues llega, ¿no? O sea, a consulta con nosotros y nosotros podemos observar cómo es ahí el daño de queratosis actínica que se presenta en la paciente. Mire, igual si abordamos ese tipo de imagen que tenemos al lado derecho, tenemos una imagen en cual, miren cómo es que el dorso, en este caso de la nariz, se presenta ese tipo de daño y vamos a identificar o para que vayamos identificando, mejor dicho, con otro tipo de padecimientos, pero principalmente miren aquí, si podemos ver en el lado A, cómo es el tipo de daño que se va presentando. Es prácticamente como un tipo de quemadura, le podemos llamar, ¿no? Miren, en el lado C ya lo vemos de mayor envergadura y que el desarrollo de la misma es aún más a fondo, o sea, el daño celular ya lo podemos observar de mejor medida, lo cual también mencionaba, y creo que ahí se me pasaba, que muchas veces en las consultas de primera línea no se les daba un abordaje adecuado, en el cual pacientes llegaban con este tipo de daños en cualquier parte de la que nosotros podemos mencionar, principalmente en el cuello, como mencionaba ahí en el cuello V, que pues de la playera. En la vez del escote.
Exacto, exacto. Entonces también tenemos que ser muy observadores en este tipo y no perder ese tipo de observación, ¿no? Pues ahí podemos ver los tipos de lesiones y cómo es que, miren, comienza el daño en todas las células epiteliales y en el caso de dicho daño celular. Bueno, miren, acá, si seguimos avanzando con la enfermedad e indagando en la misma, tenemos que saber que la mayoría son asintomáticas, pero ¿qué se va a presentar? Algunas van a presentar ardor o dolor, como en un tipo de... cuando el paciente te puede mencionar un tipo de quemadura solar, ¿no? Pero no hay que dejarlo atrás. Acá tenemos 4 imágenes al lado izquierdo, miren, muy representativas. Podríamos decir que estas ya son con un mayor índice o una evolución de dicha enfermedad en donde también uno lo puede observar y ya puede comenzar, ¿no? Pero aquí les tengo 4 imágenes que traía, que miren, en el caso de que es un eritema de la misma, también una queratosis actínica podemos observar en el lado B, y en el caso de las imágenes CD, son queratosis actínicas en pacientes con un tratamiento inicial con fluoracilo, me menciona acá. Entonces ahí miren cómo es el tipo de daño que se va presentando en la piel, prácticamente está demasiado dañada. Y pues ahora vamos a entrar a las variantes clínicas de la misma. Las variantes clínicas me incluyen, en este caso, las clásicas. ¿Cuáles son estas variantes? Pues las clásicas son máculas, placas eritematoescamosas y que miden alrededor de unos cuantos milímetros hasta 2 centímetros de diámetro. Miren, aquí podemos ir observando y también no dejar de lado con otros tipos de padecimientos. Miren, en el lado de la comisura labial, en el lado también de la calvicie, acá podemos observar del cuero cabelludo. Miren cómo es que se va observando este tipo de enfermedad, cómo es que va avanzando, ¿no? Continuando con la misma, tenemos 4 tipos de variantes también que se nos presentan. ¿Cuáles son las hipertróficas? Pues estas hipertróficas debemos de saber que son presencia de una escama gruesa, que son adherentes y que son queratóxicas. Acá les coloqué una imagen representativa para, en el caso de sus miembros inferiores de esta paciente. Miren cómo es el daño que va realizando el uso exponencial sería a que están muy expuestas a las quemaduras de sol. Y miren acá cómo es que se va haciendo hipertrófico este tipo de padecimiento. Ahora abordamos a las atróficas. ¿Cómo son las atróficas? En este caso dice que son máculas eritematosas, pero estas no presentarán escamas. Igual ahí tenemos una pequeña imagen cómo es que se va que se va desarrollando la lesión. Tenemos un tipo de variante pigmentada. Estas variantes, de hecho, es importante mencionarle que estas variantes pigmentadas son muy representativas, bastante, para ser son exacto. más frecuentes en nuestro medio porque aparecen en piel más morena. Exacto, sí. Estas pigmentadas, como lo dijo la doctora, son muy, muy, muy frecuentes. Entonces, miren, estas son máculas o placas hiperpigmentadas con escamas que van a llegar a medir hasta 1.5 centímetros, o sea, son bastante grandecitas y pues son muy similares a los léntigos solares, pero que se van a distinguir en la palpación. Entonces también hay que tener principalmente cuidado en estas. Y tenemos otro tipo de variante como que se conoce con cuerno cutáneo. Estas son lesiones queratocíticas con elevaciones de al menos 1/4 del diámetro de la lesión, y pues aquí tenemos las imágenes, por si los alcanzamos a distinguir, que son esta porción de queratina que se asemeja a una espícula o a un cono. Son las variantes que se manejan en este tipo de lesiones. Ok, entonces las pigmentadas son frecuentes y el cuerno cutáneo, pues que hay que quitarlo, aunque lo vean así, ya hay que quitarlo con biopsia. Ok. Claro, avanzamos en la misma y
avanzamos a la evolución y el pronóstico. ¿Qué pasa con esta? Pues dice que alrededor de un 60% de los cánceres espinocelulares se desarrolla a partir de una queratosis actínica, entonces tiene bastante predisposición, ¿no? Y si nos acordamos, en el caso también de otro tipo de lesión precancerosa como son los nevos, que les mencioné al principio, tenían un bajo índice del desarrollo del mismo, pero pues no se está exento, ¿no? Entonces, sin embargo, en el riesgo de transformación maligna de una queratosis actínica individual es muy bajo. Y miren, el riesgo es mayor, que es alrededor del 0.3 al 20% por año en pacientes con lesiones múltiples. También otro tipo de lesiones predisponentes, como les mencionaba, era de aquellos pacientes que tenían mayor a 6 lesiones, pues en el caso de la piel, ¿no? Que les mencionaba al principio. Por otro lado, la resolución espontánea de dicho daño celular es frecuente y esto se da en alrededor del 20 a 30% de pacientes por año. Y miren, si podemos observar en la pequeña tablita que tenemos ahí, son principalmente cómo se va desarrollando todo este tipo de daño. Pues es ahí como es que la luz ultravioleta daña el epitelio. Este se va aumentando, en el caso del tejido conectivo va aumentando el tipo de mastocitos, y miren cómo es que aumenta el número de fibroblastos y mastocitos, aumenta la densidad de fibras elásticas, aumenta la proporción de dichas fibras elásticas y fibras de colágeno, y esto es como se va desarrollando la elastosis actínica, porque en todo, principalmente, podemos observar una elastosis actínica, y si observamos también la imagen de la derecha, vemos cómo es que, miren, todo esto, o sea, principalmente todos los bordes celulares o toda la definición de cada célula se va perdiendo. Miren, si lo pueden observar ahí, y si nos podemos ir dando cuenta poco a poco de cómo es que este daño se va realizando, ¿no? Bueno, en la dermatoscopía, ¿qué podemos ver acá? Principalmente podemos ver acá que las características dermatológicas, incluyen un patrón en fresa y otros vascular en vasos lineales y ondulantes. ¿Cuál es este patrón en fresa? Ahí lo podemos observar adecuadamente, y que dice que pues es las pigmentadas, o estas lesiones pigmentadas también, que son muy muy características, se van a caracterizar por puntos y glóbulos café grisáceos alrededor de las aberturas foliculares y por estructuras granulares, anulares y romboidales, ¿no? También debemos de tener muy en cuenta, que es difícil distinguirla de los léntigos solares. Miren, acá como podemos observar en la pequeña imagen de la derecha, cómo es el tipo de lesión del léntigo solar. Y si vemos la lesión, en el caso de una lesión de queratosis actínica, miren cómo es que se da esta predisposición en fresa, para que podamos observar las diferencias en ambas. Ok, bueno, en los datos histopatológicos tenemos que tener en cuenta muchos puntos muy, muy importantes. ¿Cuáles son estos? Que pues ocurre hiperkeratosis con grados variables de ortokeratosis y parakeratosis, que esto nos menciona que es como un síndrome como un signo, de bandera, y puede haber acantosis y la queratosis. Mencionarles que pues se aprecian los queratinocitos atípicos con núcleos hipercromáticos y pleomórficos, que se extienden a partir de la capa basal al resto de la epidermis de forma parcial. O sea, se va perdiendo este tipo de diferenciación celular. Bueno, en el caso de la dermis, mencionarles igual, como les decía en la diapositiva pasada, que pues esta elastosis solar y grados variables de infiltrado inflamatorio linfocítico se va avanzando poco a poco, ¿no? Y pues esta variedad pigmentada, además existe un aumento de la melanina en la capa basal y melanófagos dérmicos. En el caso de la queratosis actínica atróficas hay adelgazamiento de esta epidermis. Ya vemos que
acá prácticamente nos está describiendo cómo es el tipo de desarrollo de la enfermedad en las diferentes variables que se puede presentar de la misma, ¿no? La variedad liquenoide se va a caracterizar por una vacuolización de la capa basal y un infiltrado linfocítico dérmico en banda. Y la acantosis muestra separación de queratinocitos por pérdida de puentes intercelulares con estas hendiduras o lagunas por encima de la capa basal. Acá vienen 3 tipos de desarrollo de la enfermedad. En el caso de la queratosis actínica tipo 1, tipo 2 y tipo 3, podemos observar adecuadamente cómo es que se va perdiendo toda esta diferenciación celular y menciona este tipo de separación de todos los queratinocitos, o sea, se van perdiendo todos estos tipos de puentes intercelulares y se van haciendo lagunas o hendiduras que se avanzan por encima de este tipo de capa, ¿no? Ujú. Ok, ¿ahí cambió? A ver, ahí está. Bueno, ¿qué otro tipo de queratosis tendremos presentes de la misma? Otro tipo de queratosis tenemos a la keilitis, sería como un diagnóstico diferencial de este tipo de padecimiento, tenemos a la keilitis actínica. En este caso es importante que principalmente se da, aquí lo tenemos igual en las imágenes, el labio inferior y estas pues son placas, ¿no? Estas placas son muy resecas, con descamación, ahí lo podemos observar adecuadamente, con descamación de la misma y también fisuras de la misma y que pueden o llegan a ulcerarse, ¿no? Y pues esta no se pueden confundir. Debemos de saber que no se pueden confundir podría ser con un prurigo actínico. Acuérdense, en el prurigo actínico, acuérdense que puede haber lesiones de la mucosa, ya sea en los párpados, perdón, en la conjuntiva y lo que son los labios. Y es muy pruriginoso y eso pues va a ceder con una protección solar. En la keilitis actínica, entonces eso lo vemos en pacientes generalmente igual de piel muy clara, pero vean cómo la piel se ve blanco, amarillenta, engrosada, escamosa, y aquí no hay tanta sintomatología, pero sí nos indica que ese paciente ha recibido, tiene mucha sensibilidad solar ahí y te puede desarrollar un carcinoma epidermoide también. Uh-huh. Bueno, en el caso de la queratosis arsenicales, menciona que pues estas son neoformaciones queratósicas palmoplantares o de regiones cubiertas y pues estas pueden medir de 1 a 2 milímetros hasta 1 centímetro y pues, son de tipo amarillentas. También puede existir la hipopigmentación lenticular y alopecia con el cabello fino, reseco y quebradizo. Principalmente estas se presentan en cualquier tipo de sexo, pero va a predominar en adultos y ancianos. También es importante mencionarles que pues, las zonas endémicas de la misma son Argentina y Taiwán, y en el caso de México principalmente se presentan en Michoacán, Guanajuato y en el norte del país. Este tipo de queratosis pues es por el uso, en este caso prolongado, de el agua, ¿no? O sea, se da por parte del consumo de agua, ¿no? Sí, pero de agua contaminada. Mire, sí, exacto, de agua contaminada. Donde hay mineras. Acuérdense, no sé, pero si leen algo de noticias, hace como 5 o 6 años hubo un derrame importantísimo de unos 40,000 litros ahí en el mar de Cortés, precisamente por Guaymas y todo eso. Eso no se va a ver ahorita, eso se va a ver en unos 10 a 15 años. Y porque las queratosis arsenicales, pero no solamente de que sean lesiones precancerosas, sino que también dan otro tipo de tumores a nivel pulmonar, etcétera, también puede haber. Entonces, cuidado porque tenemos ahorita casi el 20% del país o más entregado a las mineras y las aguas contaminadas, pues a esto se refiere.
Ok. Bueno, entonces, pues ese sería el caso, ¿no? De las aguas contaminadas, y pues ya lo dijo la doctora que vamos a observar, y esto pues no se da de la noche a la mañana. Bueno, en el caso del tratamiento, perdónenme, en el caso del diagnóstico que podemos ver, debemos de saber que pues ¿cómo podemos abordar un tipo de diagnóstico adecuado? Principalmente nos decía que tenemos estos casos muy predisponentes para la misma, que era adecuado que nosotros abordáramos pues bien este tipo de pacientes y que pues la observación y la palpación va a ser muy adecuada para la misma, como en toda enfermedad, ¿no? Acá tenemos dos tipos de queratosis que nos decía de diagnóstico diferencial, pero ¿cuáles otros podrían ser esto nuestro diagnóstico diferencial? Pues podemos diferenciarlo de una queratosis seborreica de tipo inflamatoria, también de un carcinoma epidermoide, pues este sería en un caso más aumentado, ¿no? También como vimos en este caso de un prurigo actínico, también de una psoriasis, diferentes enfermedades que nos van a dar un cuadro característico, como lo hemos visto. Es importante que no se olviden, o que no nos olvidemos en sí, sería la palabra correcta, que un tipo de el signo de bandera en el caso de cuando se le pueda solicitar para tener mayor, sería un mayor diagnóstico definitivo de la misma, que este signo de bandera que se nos presenta, también este signo en fresa que presenta el daño celular en el caso de las células epidermoides. También es importante que nosotros observemos también el paciente que tenemos enfrente y pues que no olvidemos el tipo de la palpación, que es lo más importante también, ¿no? O sea, el examen físico, como lo ha venido repitiendo la doctora, que no es nada más de venir y dar y ya, ¿no? Ok. Bueno, avanzamos prácticamente al tratamiento. ¿Cuál es el tipo de tratamiento que tenemos? Principalmente, y como se ha mencionado, que pues todo es individualizarse. ¿Por qué? Porque no todo paciente es el mismo y también tenemos que ser correctos en el mismo. Pues la crioterapia o criocirugía con nitrógeno líquido tiene una efectividad de alrededor del 67 al 53% y es preferible en pacientes con pocas lesiones, principalmente. También que estas lesiones hipertróficas tienen menor respuesta y deben tratarse con un rasurado y curetaje mandado al tejido en patología para descartar carcinoma espinocelular incipiente. Es el que principalmente se da en una queratosis actínica. Es importante y resaltaba también en dichas literaturas que este tipo de lesiones hipertróficas muchísimas veces no se mandaban a patología o muchísimas veces no se le daba un correcto abordaje médico porque se dejaba ahí y eso da a entender y también como pues prácticamente que yo me imagino que pues la doctora nos ha de decir que se ha desarrollado muchísimo tipo de cáncer de piel debido al poco abordaje que se le daba al mismo, debido al poco abordaje también que se le presentaba por no tener ese cuidado médico. A ver, Luis Donaldo, yo creo que aquí le paramos. Yo sí quisiera que esta diapositiva del tratamiento, porque le hiciste nomás copiar y pegar, o sea, que sacaras tú todos los tratamientos en una lista donde no lo tuviera uno que ver con lupa, porque nomás copiaste y pegaste, literal, ¿sí? Entonces que lo sacaras 5-fluoracilo, crioterapia, el láser, Emiquimod, o sea, todo lo demás que se utiliza, pero así como en una listita y ya todo lo que tengas que decir, ¿sí? Ok, doctora. Ok, por favor. Y que no sé, porque si vayas a mencionar igual que pongas en un cuadrito, si es que no lo tienes contemplado,
Aparte poner todas las otras dermatosis precancerosas que vienen ahí, que la leucoplasia, la radiodermitis crónica, las úlceras crónicas, estas que también son importantes. ¿Sí? Sí, doctora. Uh-huh. Sí, porque esta diapositiva así de plano no me gustó mucho. Entonces, terminamos con este tema el lunes.